venido un amigo de Madrid que se llama Sergio García García, que como yo le conozco de un proyecto que teníamos en el barrio, Carabancheleando, que empezó a promover con su pareja, con Débora y con otros actores del barrio para conocer... Tú también. Sí, bueno, sí, pero como la chispa, ¿no? Para que todo eso apareciera, pues era una manera de conocer lo que pasa en las periferias, pero a través de las personas que viven en las periferias y cómo cada persona pues tiene su relato de lo que ocurre allí, no es el relato del centro, del poder, el que define cómo somos o cómo vivimos en los barrios, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues la verdad es que yo le he escuchado ya en algunas charlas hablando de los temas que investiga y para mí siempre ha sido muy interesante porque además tiene una forma muy como así muy didáctica y muy, unos esquemas que a mí me entran muy bien, me parece que está la información muy bien expuesta y muy bien organizada para la comprensión de cualquiera, aunque él es profesor de universidad, aunque no se dirija a un público universitario que esté estudiando o esté en un ámbito de investigación, no sé, más normativa, ¿no? Entonces, bueno, más que nada yo he destacado así algunas cosas de las que vienen aquí en el libro, de las investigaciones a las que se dedica, porque no solamente aparecen estos procesos de securitización y policialización a nivel urbano, sino también que está el tema de la intervención social y de la construcción de vínculos y cuidados, o sea, en definitiva de las comunidades, como las dos visiones, ¿no? Por un lado el control y cómo nos trata el poder y por otro lado lo que podemos crear a partir de las personas y de juntarnos para hacer cosas y para plantearnos las situaciones desde nosotros mismos, ¿no? Y luego, bueno, quería también comentar que me ha gustado mucho al empezar a leer el libro los objetivos como comunitarios que tiene también el propio trabajo, ¿no? Aparte de que es un trabajo colectivo y que se ha hecho no solamente con las voces de las personas que lo han escrito, sino también con otras aportaciones de otros investigadores con los que colaboran, uno de los objetivos del libro es que sirva también, que tenga una utilidad social, que le sirva a las personas y a las comunidades como punto de partida para también utilizarlo de forma activa, ¿no? Que no se quede en un estudio universitario en una biblioteca. Y creo que eso es importante porque muchas veces la universidad está muy desligada a lo mejor de las necesidades de conocimiento de la población y el que se pueda utilizar los estudios que se hacen está muy bien, pero que además los propios investigadores se planteen que digamos que su labor también esté como un servicio a la sociedad, ¿no? Con sus conocimientos, pues yo creo que eso es algo también muy interesante para tener en cuenta. Y bueno, la verdad es que a mí el libro me ha encantado, porque sí que es un tema que me toca desde hace tiempo un poquito de forma así, no solo tangencial, o sea, un poco más profunda, porque yo he sentido, viviendo en Madrid, cómo todo el tema de la inseguridad ciudadana se iba generando desde un discurso desde arriba. De vivir, digamos, en una sociedad donde te relacionabas con todo el mundo, en la época de la infancia, en unos barrios donde eran de la gente, donde la gente salía a la calle, podía jugar, no había tráfico prácticamente, a luego pasar a una época de juventud donde te podías relacionar con todo el mundo y vivir el espacio público de forma libre, por lo menos aparentemente mucho más libre de lo que se vive ahora en estos momentos. Y luego ver cómo iba apareciendo esa idea de que quién es el vecino, me tengo que proteger, hay que poner videoportero, hay que de alguna forma estar como encerrado y protegido de los otros, en vez de en colaboración con los otros. Bueno, desde ese interés, digamos, pues también yo me he acercado al libro. Entonces, hay algunas ideas que plantea que a mí me han gustado mucho. Y es que no se nos olvide que la creación de la policía, porque ahora, bueno, esta policía aparentemente más cercana, o esta idea de transformar el cuerpo de la policía hacia integrarlo, digamos, en otras tareas que no son propias en origen del cuerpo de la policía, como es
el trabajo social, y realmente esta idea como de modernizar de alguna manera sus tareas y sus funciones ha venido más bien a permitir que penetren en determinados ámbitos sociales sin que realmente su labor sea la de solucionar esos conflictos como lo harían a lo mejor pues desde otras profesiones o desde otros profesionales de la educación o del trabajo social. Y bueno, un poco en ese marco, digamos, de que sus funciones en realidad vienen del control y de la represión de determinados problemas que colectivos que estaban precarizados ocasionaban al poder del momento, como en este momento esas personas, digamos, con un grado grande de precariedad son vistas por el poder como personas fallidas, como personas que son responsables de su fracaso, como posibles delincuentes o provocadores de problemas y de disturbios, y que el cuerpo de policía cumple esas funciones de control, no sé, de control de la seguridad de los ciudadanos, en teoría, cuando en realidad, bueno, según lo que tú cuentas, las estadísticas y todo desmienten que realmente ni los delitos que se cometen sean como para pegar, o sea, por poner esos fondos a disposición, que en fin, que no está muy justificado todo esto. Y luego me ha gustado mucho la parte final, que son como las alternativas de la sociedad para poder solucionar sus problemas y sus conflictos desde sus propias comunidades y desde sus propias asociaciones. Incluso a veces se habla de delitos que podemos pensar hasta el homicidio o, no sé, o una violación o algo que parece que siempre tiene que estar regulado por la ley, cuando a lo mejor bueno, es una posibilidad, ¿no?, de que lo tratemos entre los grupos de la sociedad, como contaron los zapatistas cuando vinieron a Segovia, que nos hablaban de cómo ellos trataban de resolver el conflicto desde la comunidad y no desde un cuerpo externo, sin cuestionar yo ahora mismo si tiene que haber policía para algunas tareas o no, sino que creo que estas reflexiones, bueno, pues que nos las tenemos que hacer. Y bueno, que yo no digo nada más, que creo que es más interesante que nos lo cuentes tú. Unos policías de La Haya rapean en un videoclip a los jóvenes de los barrios marginados. Un agente sale de su cobán para andar por las calles y escuchar los rumores sobre los problemas de una zona residencial de Tokio. Un foro organizado en Lagos por el Centro de Formación e Información de Juristas de Nigeria promueve la policía comunitaria. Un agente mediador se sienta con vecinos de un inmueble de Madrid para tratar un conflicto por ruidos y desperfectos. Unos agentes tutores de la Policía de Los Ángeles intervienen ante la indisciplina escolar de un alumno. Un manual sobre control y prevención del delito a través del diseño de ambientes, editado por el gobierno del territorio de la capital australiana, se edita para los vecinos de Canberra. Un consejo comunitario de seguridad ciudadana se celebra entre vecinos y policías en Río de Janeiro. Un policía entrevista a todas las familias del barrio de Taipei que caen bajo su responsabilidad para conocer sus vínculos y sus gustos. Un programa vecino vigilante se implanta en la ciudad de Córdoba, Argentina. Unos serenos caminan las noches de las calles de Gijón. Unos agentes de policía de Pekín estrenan unas gafas de sol con reconocimiento de rostros en los ojos. 1 millón de cámaras de vídeo vigilan las calles de Londres. Bienvenidas y bienvenidos a Metrópolis. Muchas gracias, Elena, por la presentación. Has hecho un poco spoiler, así que luego voy a cortar un poco las cosas que iba a contar, pero has resumido muy bien algunas de las cuestiones clave que planteamos en el libro. Muchas gracias al Foro Social de Segovia y bueno, a toda la gente que habéis venido. Quienes escribimos el libro, que como ha dicho Elena, somos unos cuantos, somos 7 personas. Bueno, lo hemos hecho con la idea de que se hable de la policía, se hable de una cosa que se habla poco en este país, hay poco debate público sobre la cuestión policial y por eso nos parecía interesante que el libro fuese una herramienta para poder hablar de ello, ¿no? Quería, antes de empezar a hablar sobre los contenidos del libro, comentar algunas notas de contexto por las cuales pensamos que es importante tratar el tema de la policía ahora mismo, en la coyuntura y en el contexto en el que nos encontramos específicamente aquí en el Estado español, ¿no? En primer lugar,
Decir que, como ya has adelantado también, en España tenemos actualmente unas tasas de delitos muy bajas comparado con otros lugares incluso del entorno con el que se suele comparar a España, que es del entorno europeo, pero también muy bajas en relación a la propia historia reciente o contemporánea de España, ¿no? Es decir, en relación a las últimas décadas, ¿no? Nunca hemos tenido tasas de delincuencia, según lo que se entiende por delincuencia, por el Código Penal y según lo que registra la policía como actos delictivos, ¿no? Nunca hemos tenido unas tasas de delincuencia tan bajas y, sin embargo, por contraste, nunca hemos tenido tantos policías por habitante. España cuenta con una tasa de más de 500 policías por cada 100.000 habitantes y la sitúa, hace que se sitúe pues más o menos al nivel de Chipre o de Rusia, ¿no? Ese país que tanto se cuestiona, ¿no? Por el autoritarismo, etcétera, y porque está gobernado por un policía también, que formaba parte de la policía secreta. Pues bien, en España tenemos más de 500 policías por cada 100.000 habitantes, ¿no? Algo que rebasa de forma muy amplia las tasas de otros países, ¿no? Bueno, eso en cuanto a primera nota de contexto, ¿no? En segundo lugar, nos parecía importante pensar sobre la reputación o la buena reputación con la que cuenta la policía en estos momentos, ¿no? Pese a que la seguridad no sea actualmente un tema que esté, digamos, en el candelero político, salvo por cosas que va sacando Vox, pero que ni siquiera están teniendo especial calado, y salvo algunas excepciones, como puede ser Barcelona, donde ya no solo Vox, sino otros partidos de la oposición sí que están tratando de emplear el tema de la inseguridad ciudadana para ponérselo encima a Barcelona en Común, aunque ahora mismo Barcelona en Común se desprendió hábilmente de la policía precisamente para no entrar en ese tipo de batallas y lo está llevando el PSC. Pero bueno, salvo esas excepciones, la seguridad no es un tema ahora mismo de actualidad en España y, sin embargo, pese a que no esté de actualidad, pese a que las encuestas del CIS no nos digan que la inseguridad ciudadana preocupe especialmente a los españoles, pese a que los partidos políticos no lo empleen de manera vehemente en las campañas electorales, a diferencia de cómo lo hacían hace 10-15 años, en la primera década del siglo, donde sí que fue un tema muy caliente. Sin embargo, decía, la seguridad de algún modo se ha incorporado, se ha naturalizado culturalmente y se ha incorporado a las rutinas cotidianas de buena parte de la población, y la policía, como actor encargado de gestionar esa supuesta inseguridad, goza de una muy buena imagen, goza de un significado que la asocia a roles positivos, ¿no? Por encima incluso, por ejemplo, de los sanitarios, ¿no? Los policías tienen una reputación mayor que los sanitarios, que, recordemos, eran aplaudidos durante la pandemia, para que nos hagamos una idea del punto de partida del cual salimos, ¿no? En tercer lugar, una tercera nota de contexto, y que esta nos viene más del ámbito internacional. Bueno, nosotros cuando comenzamos a escribir este libro fue en el contexto de los ayuntamientos del cambio, como una crítica precisamente a la gestión que se había hecho de la seguridad desde la nueva izquierda o desde el asalto institucional en aquellos ayuntamientos del cambio, Madrid, Barcelona, Coruña, Zaragoza, etc. Pero bueno, no nos dio tiempo de acabarlo para plantearlo como debate en la campaña electoral de 2019, y sin embargo lo que sí nos pilló fue la ola del defund the police en Estados Unidos. Para quien no haya oído hablar de ello, o seguramente muchos habéis oído hablar de ello porque fue bastante mediático, defund the police fue una demanda que puso encima de la mesa el movimiento Black Lives Matter a partir de la muerte de George Floyd en el año 2020, y que ponía encima de la mesa un debate sobre qué hacemos con la policía, ¿no? Por primera vez aparecía un debate en medios mainstream, con columnas en New York Times, y con debates en un montón de foros públicos, medios de comunicación, ayuntamientos a lo largo y ancho de
de la geografía estadounidense sobre qué hacer con la policía, porque la policía se había convertido en un problema, ¿no? Este debate abolicionista sobre la policía, ¿no? Como digo, era inédito, tenía algunas resonancias con el abolicionismo carcelario y penal de los años 70, que de algún modo abanderó Angela Davis y otros activistas de los movimientos sociales afrodescendientes, pero nunca se había hablado de una forma tan profunda y con tanto eco de la cuestión policial, ¿no? Y lo que nos planteaba ese movimiento, el Defund the Police, es que, bueno, hay multitud de cuestiones que ahora mismo está gestionando la policía, que precisamente porque lo gestiona ese actor, se está produciendo un daño social enorme, y un daño social especialmente focalizado sobre ciertas poblaciones, las poblaciones racializadas, ¿no? Pero también otro tipo de poblaciones, como las poblaciones empobrecidas en general, ¿no? Y lo que planteaban desde el movimiento Black Lives Matter es que, bueno, tenemos que desfinanciar a la policía para reinvertir esos recursos en otras cosas. O bien en las propias organizaciones comunitarias que están en los barrios, o bien en otro tipo de profesionales y de políticas públicas que puedan abordar ciertos problemas, como los problemas de salud mental, o los problemas de falta de vivienda, o de personas sin hogar, o de trabajo sexual, etcétera, en los que actualmente está interviniendo la policía con un enorme coste, ¿no? Un enorme coste social, porque no sirve para afrontar las causas de esos problemas, pero además un enorme coste en forma de vidas y de violencia y de letalidad, ¿no? En Estados Unidos se producen aproximadamente unas 1000 muertes al año a manos de la policía, ¿no? Y por lo tanto lo que hay que hacer es plantearse esto, ¿no? Bien, ese debate a Europa llega únicamente, bueno, como espectáculo mediático, ¿no? Y con cierta sorpresa, fíjate esta gente qué cosas están hablando, ¿no? Pero bueno, sobre todo de lo que se está hablando era de la violencia policial, a partir de la muerte de George Floyd y otros episodios, ¿no? Pero digamos que no cala en Europa y no cala en España, entre otras razones porque, bueno, la propia historia de Estados Unidos, la propia historia de los movimientos afrodescendientes tiene un largo recorrido y se enraiza con el pasado esclavista, ¿no?, de los propios Estados Unidos y del propio surgimiento de la policía en Estados Unidos, ¿no? Algo que en España no hemos tenido como experiencia histórica, ¿no? La policía, lógicamente, y lo vemos quienes hemos profundizado mínimamente en ello, la policía se rige por unos criterios y unas políticas abiertamente racistas y abiertamente clasistas, y vemos cómo sus intervenciones en las fronteras para proteger la Europa fortaleza dejan bien claro ese sesgo racista, o lo vemos también en las fronteras interiores, en los controles de identidad continuos por perfil racial, en la persecución de las personas sin papeles, etc. En las ciudades, como ese sesgo racista de la policía está muy presente. Pero digamos que no hay todavía articulada una crítica social y un movimiento que cuestione el propio trabajo policial y digamos, su presencia especialmente discriminatoria hacia ciertas poblaciones, ¿no? Entonces, de algún modo nos parecía interesante poder traer los debates del Defund the Police, sabiendo que es difícil de replicar aquí, que los contextos son distintos, pero que de algún modo sí que nos trae, bueno, un saco lleno de ideas imaginativas sobre, más que de ideas, sobre preguntas, ¿no? Bueno, ¿y qué es la policía? ¿Y de dónde viene la policía? ¿Y para qué usamos a la policía? ¿No? ¿Y para qué cosas podríamos usar a otros agentes en lugar de la policía, ¿no? Y eso nos parece interesante traer, ¿no? Y en cuarto lugar, como cuarta nota de contexto, bueno, veíamos que en los últimos años, de forma muy tímida, sí que se había empezado a hablar de policía en la izquierda en su sentido más amplio, ¿no? Desde la izquierda institucional, ¿no? Y hablo de Podemos, o las candidaturas municipalistas, o de las CUP en Cataluña, a los movimientos sociales, del espectro
libertario, autónomo, etc., ¿no? Veíamos cómo, bueno, parece que últimamente se está empezando a hablar de esto, de manera muy especial en Cataluña, donde las CUP, como condición para apoyar la investidura de Esquerra Republicana, pusieron como condición una comisión de investigación, una comisión, más que de investigación, no sé cuál es el nombre técnico exactamente, pero una comisión parlamentaria en el Parlamento de Cataluña para hablar del nuevo modelo policial, ¿no? O de un nuevo modelo policial, pero poniendo en el centro fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con la violencia policial en las manifestaciones, con la represión de la protesta y con la ausencia de rendición de cuentas, ¿no?, de la institución policial. Entonces, bueno, siguen debatiendo sobre esto en el Parlamento y hemos visto también en los últimos meses algún movimiento por parte de Podemos a nivel estatal, que bueno, no tiene ninguna competencia en interior y ahí el PSOE, lógicamente, le veta cualquier entrada, ¿no? Pero bueno, como que han tratado de moverse un poco, ¿no? Y tratando sobre todo de hablar de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ha supuesto, y de otras cuestiones como la fiscalización de los propios cuerpos y fuerzas de seguridad. Esto que nos parece, bueno, interesante, que se empiece a hablar de estas cuestiones, nos parece muy insuficiente en el sentido de que son debates que no entroncan con eso de lo que he hablado anteriormente, que es la misma pregunta sobre la razón de la policía, el cuestionamiento de la función policial, ¿no? Es decir, son debates que aún no le entran a qué estamos haciendo con la policía, qué estamos gestionando socialmente con la policía y qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando hacemos una apuesta fuerte y clara, como vamos a ver, por la presencia de la policía en multitud de espacios de la vida cotidiana, ¿no? Bien. Metrópolis podría ser Londres, Nueva York, Beijing, Abu Dhabi, una megalópolis subterránea o situada en otro planeta. Sus iconos, un skyline de altos rascacielos y autopistas que surcan un cielo repleto de luces robotizadas, que vigilan atentas a una humanidad sometida a la todopoderosa inteligencia artificial. Podríamos poner una fecha, 2050, 2100, un año de esos que suenan lejanos cuando se escriben y se desactualizan cuando se alcanzan. Al fin y al cabo ya hemos superado el 1984 de George Orwell o el 2019 de Blade Runner y estamos muy próximos al 2026 de Metrópolis o a la época de la República de Gilead en la que transcurre el cuento de la Criada. Podría ser la policía del pensamiento, los agentes de Matrix o el lejano sistema de crédito social chino, que a través del Big Data evalúa los comportamientos y otorga calificaciones a los ciudadanos de la AAA para abajo a partir de una vigilancia tecnocapilarizada, el móvil, el sensor del semáforo, el vecino. Bien, hemos llamado Metrópolis al libro, bueno, a modo de juego retórico que apelase a las distopías que tan de moda están muy de moda en el cine desde hace décadas, pero de manera especial en las series de televisión y también ya por fuera del espectáculo de las pantallas en la propia realidad, ¿no? Hablamos mucho de distopía en los últimos años, ¿no? A partir de, bueno, de la sensación de colapso civilizatorio, de colapso ecológico, con la pandemia, etc. Por lo tanto, es como que las distopías han entrado en nuestro imaginario, ¿no? Y bueno, más allá de lo tópico, de lo distópico, es decir, de que sea ya un lugar común hablar de las distopías, sí que nos parecía eficaz poner un nombre distópico a un libro que habla de la extensión del control social a través de la policía, ¿no? Pero lo hacíamos partiendo de un lugar mucho menos trivial de esos que he citado, ¿no? Que es lo que hemos llamado como Madrid años 20. Madrid años 20 como un lugar distópico, ¿no?, en muchos de sus rasgos, ¿no?, en el sentido de que Madrid es un claro ejemplo, es el paradigma, ya no solamente a nivel estatal, sino también a nivel internacional, de las políticas urbanas neoliberales, ¿no? Políticas urbanas que hacen una apuesta fuerte y decidida por la competencia y la desigualdad no vista como un problema, sino como un motor de
de la sociedad, ¿no? Que genera en sí misma competencia y por lo tanto dinamismo social que al final es dinamismo de mercado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista neoliberal, esa competencia y esa desigualdad son vistas de manera positiva y en todo caso lo que se plantean son algunos efectos adversos, ¿no? Que hay que gestionar, y el mejor modo de gestionarlo es con lo policial. Lo policial en un sentido muy amplio, porque dentro de lo policial o de las funciones policiales puede haber todo tipo de agentes, desde un trabajador social a una profesora o un vecino, ¿no? Pero fundamentalmente de lo policial como, entendido como el trabajo de la institución de policía. Aquí ya la policía con mayúsculas, ¿no? Digamos que un ejemplo muy tonto, pero muy gráfico de esta apuesta por la desigualdad y por la policialización de los efectos de la desigualdad nos lo da, por ejemplo, si pensamos en los tiempos de respuesta, ¿no? Si en Madrid, por ejemplo, en un barrio como Carabanchel, donde venimos Elena y yo, tienes un problema porque no puedes pagar tu vivienda y te van a desahuciar, o no tienes para llegar a fin de mes y para comer y dar de comer a tus hijos, los servicios sociales pueden tardar más o menos en atenderte para valorar tu situación unos 2 meses. 2 meses para atenderte, se valorará y en caso de que se te conceda una ayuda, será una ayuda puntual para la situación de emergencia social. En Madrid, en el mismo barrio, sin embargo, si tú tienes un problema con tus vecinos por ruidos, por ejemplo, porque han puesto la música alta, la policía puede tardar una media de 7-8 minutos en llegar, ¿no? Digamos que esta temporalidad, ¿no? Esta doble temporalidad nos sirve para pensar precisamente qué tipo de apuestas se hacen en la ciudad neoliberal, ¿no? Por qué cosas se apuestan, ¿no? Entonces, partimos de ese Madrid años 20, pero al mismo tiempo de lo que queremos hablar no es de Madrid, evidentemente, ¿no? Tendría poco recorrido el libro y no vendríamos ni a Segovia ni a otras ciudades a hablar de esto, ¿no? Porque solamente estaríamos interpelando la realidad madrileña. Sino que pensamos que rasgos de ese metrópolis que se da en Madrid años 20 se producen a nivel global, como hemos leído en ese primer párrafo que os he narrado antes, pero también a nivel local. Lo vemos de manera muy especial en grandes ciudades, pero también lo vemos en pequeñas ciudades e incluso en pueblos, ¿no? Aquí, antes de venir, bueno, me he documentado un poquito, ¿no? Y sobre cómo funciona la policía local, por ejemplo, en Segovia, y ya solamente con la propia descripción que hace la policía municipal en la web del ayuntamiento ya se pueden ver algunos de los rasgos de lo que voy a hablar a continuación, sobre qué sería eso de la policía en metrópolis, ¿no? Bien, antes de entrar a qué tipo de políticas pone en juego la policía en el espacio urbano, hay que contextualizar socialmente cómo surge Metrópolis, ¿no? En qué contexto social y urbano surge Metrópolis, ¿no? Y Metrópolis no podemos desligarlo del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, si nos vamos un poco a rascar en los mismos datos, ¿no? Que nos da la realidad, a partir también de los datos que nos da la policía, lo que vemos es que, por ejemplo, la policía solamente dedica el 20% de su tiempo a combatir el crimen. El resto del tiempo de la actividad policial no se dedica a la delincuencia, se dedica a otras cosas, ¿vale? En segundo lugar, vemos también cómo, si bien se nos dice que la policía está para acabar con los problemas de inseguridad que se producen en las calles, en el espacio público de los barrios, lo que vemos es que buena parte de los delitos que la propia policía registra cada vez más no están en las calles, sino que están en las casas, en el espacio privado o en Internet, ¿no? Por lo tanto, por ahí también se nos cae otro de los mitos sobre la actividad policial en el espacio público, ¿no? Y en tercer lugar también lo que vemos es que, a partir de algunos estudios, el número de efectivos de policía no está correlacionado con el número de delitos. Es decir, que tú puedes poner muchos policías en una ciudad y eso no significa que bajen las tasas de delitos, ¿no? Sino que son otras variables las que intervienen en el ascenso o descenso de
los propios delitos, ¿no? Por lo tanto, esa mitología por la cual pensamos que la policía está para solucionar problemas sociales y de manera especial problemas delincuenciales, de algún modo hace aguas por distintos flancos, ¿no? Pero bueno, más allá de esta realidad material, ¿no? De que la policía no está realmente para la delincuencia, la delincuencia o la inseguridad objetiva, ¿no? Sí que tenemos que pensar el papel simbólico que cumple la policía, ¿no? Y ese papel simbólico está relacionado sobre todo con un vacío, ¿no? Un vacío que han dejado las instituciones, han dejado ciertas políticas públicas, han dejado las políticas sociales, y no solamente las políticas del Estado, sino un vacío también que han dejado las propias comunidades locales, que está siendo ocupado por la policía, ¿no? Y eso hace que en muchos territorios, y especialmente en los territorios más castigados socialmente, especialmente en las periferias urbanas, la única a veces o la mayor presencia de las instituciones es la policía, ¿no? La policía, que además tiene un uniforme, ¿no? y que tiene unos coches con unas sirenas, etc., y que es especialmente visible en comparación con otro tipo de presencias, otro tipo de profesionales, otro tipo de técnicos o de personas, ¿no? Por lo tanto, vemos que la policía al final se acaba convirtiendo en un símbolo de la presencia de las instituciones en espacios abandonados por otras instancias, ¿no? Bien, tendríamos que pensar que esta policialización que se produce en la ciudad neoliberal se produce también gracias a algunas transformaciones culturales, de significados, semánticas que se producen a nivel cultural, ¿no? Y que nos hablan, por ejemplo, de que no pensamos igual la delincuencia hoy en día que como se pensaba hace, por ejemplo, 40 años, ¿no? La delincuencia hasta los años 70, años 80, era pensada de manera hegemónica como un problema de índole social, es decir, al delincuente se le pensaba en términos de alguien con problemas sociales. Por supuesto, eso iba aparejado muchas veces a tratamientos ampliamente moralistas, ¿no? Y que focalizaban sobre las personas también una cierta culpabilidad, pero, por ejemplo, sobre las familias, ¿no? Que habían engendrado esos delincuentes, etc. Pero había una cierta noción de que la delincuencia tenía una génesis social, ¿no? Y que a veces se conectaba con las desigualdades. Hoy en día esa concepción está completamente, ha pasado, digamos, a un segundo plano, ¿no? La delincuencia se piensa en términos de responsabilidad individual, ¿no? Quien es delincuente es porque lo ha elegido, lo ha decidido y ya está. No hay más debate sobre esta cuestión, ¿no? Y por lo tanto, si no es una cuestión social, sino que es una cuestión de responsabilidad individual, pues lo que habrá que actuar es sobre esos delincuentes y sobre las potenciales víctimas de esos delincuentes, pero no habrá que hacer ningún planteamiento de organización social, ¿no? Bueno, eso en cuanto al cambio de idea en relación a la delincuencia. Un segundo giro que se ha producido tiene que ver con las modificaciones o las mutaciones que se han producido en torno a la idea de seguridad / inseguridad, ¿no? Más que modificaciones tendríamos que hablar de ampliación. La idea de seguridad se ha ampliado a multitud de ámbitos, ¿no? Que ya no solamente son el delincuencial. Se habla de inseguridad para hablar de muchas cosas que tienen que ver con pobreza, que tienen que ver con conflictos vecinales, con convivencia, con limpieza, con medio ambiente, con muchas cosas, ¿no? La palabra seguridad está ahí en el centro, ¿no? Y en tercer lugar, también un cambio en la propia idea de policía, el significado de la policía. Mientras que en las clases populares, hasta hace pocas décadas, la policía, bueno, tenía un significado, digamos, asociado al de guardianes del orden, al de la represión de las clases populares o de quienes protestaban, etc. La policía, como he dicho antes, ha ido colocándose
en un estatus, bueno, de buena consideración, entre otras cosas porque se la ha ido resignificando y planteándola como un servicio al ciudadano más, como un profesional, como un técnico más de la administración, igual que un profesor, que una médica, que un trabajador social, etcétera, que está para servir al ciudadano. Por lo tanto, eso ha hecho, de forma muy hábil e inteligente, ir cambiando el propio concepto que en general se tiene de la policía, ¿no? Bien. Pues entonces, esos digamos serían como los rasgos que definimos en el libro, ¿no? Sobre cuál es el contexto, ¿no?, que ha hecho posible Metrópolis, ¿no? Esa ciudad neoliberal que apuesta por la desigualdad y la competencia y que al mismo tiempo tiene soluciones policiales para abordar los efectos no deseados de esa apuesta por la desigualdad, ¿no? Pero las formas en las cuales se lleva a cabo esta policialización son diversas, es decir, no estamos solamente ante una policía monolítica y que actúa de una única manera, sino que en los últimos años, en las últimas décadas, hemos asistido fundamentalmente a una versatilidad de la policía que la hace actuar de múltiples maneras, ¿no? Nosotros hemos dividido estas múltiples maneras en únicamente dos formas que nos podrían dar de una forma muy sencilla, de dos categorías, dos formas del hacer policía, ¿no? Una, digamos, que podemos calificar como más dura, ¿no? Y otra que podríamos calificar como más blanda, ¿no? Poniendo una imagen muy cinematográfica, el poli malo y el poli bueno, ¿no?, por así decirlo, ¿no? ¿Quién sería, digamos, ese poli duro, el poli malo, ¿no? Bueno, en uno de los capítulos del libro hablamos de las políticas de ley y orden, ¿no? Políticas de ley y orden que a partir de la década de los 70 comienzan a implantarse en Estados Unidos con la presidencia de Richard Nixon y que luego se profundizaron de manera muy especial en el gobierno de Ronald Reagan y de los posteriores presidentes de Clinton, etc., ¿no? Aquellas políticas de ley y orden lo que planteaban es que, bueno, las calles estaban asoladas por una epidemia de delincuencia. En cierto modo el diagnóstico era cierto porque los años 70 fueron años muy duros, ¿no?, donde el crack, la heroína y otros muchos factores hicieron que hubiese unas tasas de delitos muy altas en Estados Unidos, en Europa, etc. Y la forma de combatir esto no es con buenismo, no es con políticas sociales del estado del bienestar, sino que es con mano dura, ¿no? Entonces, esa mano dura se convierte, digamos, en un reforzamiento de los cuerpos de policía, un endurecimiento de los códigos penales, ¿no?, y sobre todo una expresividad de que el Estado va a actuar con contundencia sobre los delincuentes y sobre los maleantes que están en la calle generando inseguridad a los ciudadanos de bien, ¿no? Estas políticas de ley y orden comienzan en Estados Unidos, comienzan de manera paralela en el Reino Unido, en Europa, con el gobierno de Margaret Thatcher. Uno de los lemas fuertes de su campaña electoral es Law and Order, ¿no? Se presenta con esta cuestión ya fuerte, pero esto traspasa ampliamente los gobiernos conservadores y de derechas y acaba siendo también enarbolado por los gobiernos socialdemócratas o por la nueva socialdemócrata que se gesta en los años 90, ¿no? Por ejemplo, la tercera vía de Tony Blair, ¿no?, que hace una apuesta fuerte también por la seguridad ciudadana, o el Partido Socialista francés con Lionel Jospin, o el Partido Socialista Obrero Español que antes de abandonar el gobierno ya empieza a implantar políticas ampliamente securitizadoras. Muchas y muchos recordaréis la ley Corcuera del año 92, de la patada en la puerta, que habilitaba a la policía a hacer muchas más identificaciones de las que antes podían realizar, el endurecimiento del Código Penal en el año 1995, o luego ese mismo PSOE en la oposición, que es el primer partido, aunque pueda sorprender a muchas y muchos, ¿no?, pero esto hay una investigación de una compañera navarra, Luisune Zuloaga, que lo ha explorado muy bien. Es el primer partido que introduce de manera fuerte
la inseguridad ciudadana en las campañas electorales en España. Y lo hace en el año 2000 para enfrentarse al gobierno de Aznar con un discurso de derechas, planteando que hay mucha inseguridad ciudadana y que los ciudadanos tienen derecho a la seguridad. En las mismas condiciones, tanto ricos como pobres, ¿no? Todos debemos gozar de seguridad y de policía, ¿no? Luego, lógicamente, este mensaje se lo robó el Partido Popular enseguida, ¿no? Que vio que le iba a resultar rentable, ¿no? Y lo recondujo hacia el tema de la inmigración, asociando inmigración con delincuencia, y finalmente ha sido la derecha quien más ha capitalizado ese discurso. Pero el Partido Socialista, digamos, fue quien introdujo en la agenda esta cuestión. Pues bien, todo esto para ver cómo estas políticas de ley y orden se han ido expandiendo, ¿no? Y han producido efectos como puede ser que en España, por ejemplo, en el año 2010, luego bajó un poco con la crisis porque resultaba muy caro, pero en el año 2010 nos encontrábamos con un número de personas encarceladas que multiplicaba por 8 las personas encarceladas al final del franquismo. Dato que puede sorprender, pero que es real. Es decir, en democracia teníamos 8 veces más presos que al final del franquismo, ¿no? Debido, sobre todo, a que la gente pasaba mucho más tiempo dentro de prisión por el alargamiento de las penas, ¿no? O produjo también como efecto la creación de algunas unidades policiales especiales, muy espectaculares, que proceden de Estados Unidos, las SWAT, que se crearon en Los Ángeles para combatir esa inseguridad ciudadana en los años 70, y de manera muy especial las revueltas de los Panteras Negras y de los movimientos afrodescendientes, o las BAC en las periferias, en las pandillas francesas, y que aquí tuvieron su traducción, por ejemplo, en las unidades de prevención y reacción del Cuerpo Nacional de Policía, las UPR, más popularmente conocidos como los Bronce, que son unidades, digamos, bueno, que actúan con dureza, con contundencia, ¿no? Y que además, sobre todo, tienen un mensaje simbólico de que las instituciones están presentes ante la inseguridad, ¿no? Están presentes en la noche cuando la gente descansa para protegernos de los malos, y tienen todo un aparataje simbólico, como por ejemplo logotipos que son depredadores, ¿no? Que ya pueden ser águilas, serpientes, buitres, ¿no? Según qué unidad de estas de élite en qué país, ¿no? Nos presentan a estos animales terroríficos, ¿no? Para presentar el músculo que tiene el Estado frente a los malos en las calles, ¿no? Una derivada de estas políticas de ley y orden muy importante ha sido las ordenanzas de civismo en el Estado español, ¿no? No sé si en Segovia hay ordenanza de civismo. Muchas ciudades aprobaron su propia ordenanza a partir de la ordenanza de Barcelona del año 2005-2006, ¿no? Que, digamos, que regulaba buena parte de las actividades que se producían en el espacio público, ¿no? O por lo menos buena parte de las actividades que realizaban las personas pobres en el espacio público, ¿no? A partir de la ordenanza de Barcelona, muchos municipios, digamos, que hicieron un corta y pega y fabricaron su propia ordenanza para regular esa vida en el espacio público, ¿no? Estas ordenanzas, básicamente, lo que hicieron fue perseguir, a base de sanción económica y de duro represión, las prácticas que, como he dicho, realizaban las personas empobrecidas, ¿no? Si bien el discurso era un discurso sobre el civismo, ¿no? Y ahí se hablaba de incluso los turistas, ¿no? Y de actitudes incívicas, etc., al final de lo que se trataba era de perseguir a los pobres, ¿no? Una compañera de las que ha escrito el libro, Cristina Fernández Besa, en una investigación que participó haciendo un balance de los 10 años de implantación de la ordenanza del civismo en Barcelona, lo que se veía a partir de los datos es que de los cientos de miles, más de, ya no recuerdo la cifra, pero bueno, eran cifras bestiales de multas impuestas desde que se implantó la ordenanza, la mitad, el 50%, se habían puesto por venta ambulante, ¿no? Eso ya nos da pistas sobre qué está focalizada la ordenanza, ¿no? Y también la mitad de las sanciones se impusieron en un solo distrito, en Ciutat Vella, es decir, en el centro de la capital, centro en proceso de gentrificación y de turistificación, ¿no?
sobre el cual hay que ejercer un cierto control sobre ciertos sujetos, sobre ciertos cuerpos, ¿no? Que de algún modo pueden poner en riesgo, interrumpir los flujos, ¿no? De consumo de los que vive la propia ciudad neoliberal, ¿no? Por lo tanto, estas ordenanzas y la política de ley y orden que implantan en el espacio público lo que intentan es, bueno, mantener a raya a ciertos sujetos en aras de los procesos de renovación urbana, especialmente de los centros turísticos que se han ido poniendo en marcha en las últimas 2-3 décadas en muchas ciudades del mundo, porque esto lo podemos ver igual en Londres, París, etc., pero de manera específica también en algunas ciudades españolas, ¿no? Bien. Bueno, esto en cuanto a las políticas de ley y orden, ¿no? Que tienen, digamos, por ejemplo, esas ordenanzas de civismo tienen como una vertiente más jurídica, ¿no? Y que se ha llevado hacia lo económico, hacia las sanciones económicas, ¿no? Pero que también tienen una función estigmatizadora, ¿no? Y que permiten a mucha gente, digamos, canalizar el propio racismo social y el propio clasismo que existe en nuestra sociedad, ¿no? Señalando a algunas personas, a los vendedores ambulantes, a las personas sin hogar, a las que ejercen el trabajo sexual, etcétera, 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 en el espacio público, como los responsables de los problemas que tiene la ciudad y que tiene el espacio público, ¿no? De esta manera estigmatizadora se consigue que, en lugar de ver pobres, veamos personas responsables de actos incívicos, ¿no? Y por lo tanto se cumple una función de canalización y a través de esa estigmatización de, bueno, de ciertos malestares sociales. Y como no es la policía, digamos, quien se encarga de canalizar esos malestares hacia ciertas personas, ¿no? Bien, entonces he dicho que una primera declinación de este Metropolis es las políticas de ley y orden, ¿no? Que sería la policía dura. Pero luego estaría, digamos, una cosa que nos gusta más explorar, que sería la policía blanda. La policía preventiva, o del llamado giro preventivo, que han estudiado algunos criminólogos críticos, y que trata de intervenir en la realidad antes de que se produzcan los fenómenos no deseados. Fijaros, se ha hablado de fenómenos no deseados porque la policía preventiva, igual que la de ley y orden, no aborda ya únicamente delincuencia. La policía no está solamente para el delito. Igual que lo que están haciendo los vendedores ambulantes, en muchos casos no es delito, o muchos actos incívicos no son delitos penales, ¿no? Sino que son otras cosas, ¿no? Otro tipo de ilegalismos, ¿no? La policía que se encarga de tareas preventivas se encarga de muchas cosas distintas de lo que son delitos, ¿no? Se encarga de la convivencia, pero se encarga también de las relaciones vecinales, se encarga de cuestiones educativas, se encarga de muchísimas cosas, ¿no? Lo vamos a ver ahora con más detalle, ¿no? Bien, ¿qué es esto de la prevención? La prevención es anticiparse, ¿no? Antes de que ocurran las cosas que yo no quiero que ocurran, estudio qué es lo que ocurre, tomo conclusiones e implanto medidas para que no ocurran esas cosas. Esto, digamos, ha sido una lógica propia de la policía desde su nacimiento como institución. La primera policía que nace es la policía como institución reconocida, es la Policía Metropolitana de Londres a principios del siglo XIX, y ya tenía, digamos, en su programa fundacional llevar a cabo labores de prevención, labores preventivas, ¿no? Por ejemplo, la Policía Metropolitana de Londres surge, entre otras cosas, para, de manera preventiva, evitar que las huelgas de trabajadores en ese Londres convulso de las luchas obreras, ¿no? De las primeras luchas obreras, uno, tuvieran éxito, y dos, provocasen una represión letal, ¿no? Que se creasen muertos. El mayor interés de la policía es que no hubiera muertos. Que no hubiera muertos, de otras cosas, porque esos obreros luego tenían que ir a trabajar a las fábricas, eran necesarios. Entonces matarles no era una buena idea, y lo que se empieza es a plantear, bueno, ¿cómo podemos hacer esto para que no se líe tan gorda, ¿no?
Eso es prevenir, eso es llevar a cabo políticas de prevención, ¿no? Pues bien, eso que nace con las primeras policías queda, digamos, siempre en un segundo plano en la historia de la policía en los últimos 2 siglos, ¿no? Pero es fundamentalmente en el periodo neoliberal, a partir de los años 70, cuando muchos criminólogos, no críticos, sino criminólogos que de algún modo comienzan a prestar sus servicios a las instituciones públicas de policía a partir de los años 70, plantean que, bueno, que hay que incidir más en la prevención, ¿no? ¿Qué formas hay de prevenir, ¿no? Bueno, fundamentalmente hay 3 maneras de prevención desde la policía, ¿no? Una prevención tiene que ver con la que se lleva a cabo, por ejemplo, incidiendo en los ambientes, ¿no? Lo que se llama la prevención ambiental, ¿no? Prevención ambiental significa que si yo tengo una plaza o un parque con unas determinadas características físicas, ¿no? Con unos arbustos, con unas farolas, con unas viviendas aquí, con unos vecinos, etc. Bueno, yo lo que voy a hacer es hacer modificaciones en ese espacio para que la gente de bien, lo que yo considero la gente de bien, se sienta segura, ¿no? Y para que la gente de mal, lo que yo considero gente de mal, que no tiene por qué ser delincuentes, ¿no? Puede ser una persona sin hogar, por ejemplo, que duerme en un banco, tomen la decisión libremente ellos de marcharse. Es decir, que se sientan incómodos, ¿no? Esa, digamos, sería una forma muy sutil, ¿no? De, apelando a la responsabilidad individual, nuevamente, como he descrito antes, invitar a la gente a que se vaya, a la gente que no queremos, y atraer a la gente que sí queremos, ¿no? Queremos turistas, por ejemplo, en los centros urbanos, no queremos pobres, ¿no? Eso puede ser cambiando los bancos, ¿no? Para que la gente no pueda dormir, eso puede ser poniendo iluminación, eso puede ser cortando unos arbustos para que la gente de los vecindarios pueda vigilar mejor, eso puede ser poniendo barreras físicas en las zonas de columpios o en las zonas de los parques infantiles para que los padres sientan que están protegiendo un espacio delimitado físicamente, o eso puede ser con técnicas mucho más sofisticadas, como puede ser poner un hilo musical horrible en un centro comercial para que las personas sin hogar no se queden a dormir ahí toda la noche, o luces fluorescentes que emiten ciertas farolas y que hacen que los adolescentes se vean mucho más el acné, ¿no? Que con otro tipo de luces, ¿no? Y que vean que aquí no da buen rollo estar, ¿no? Es decir, no han sacado ni una porra, ni ha venido un policía siquiera a decirte márchese de aquí, sino que la gente se va solita porque el espacio no invita, ¿no? Eso se puede hacer no solamente con intervenciones físicas, sino con la propia presencia policial, ¿no? Si yo pongo un policía en un lugar, ¿no? En una esquina, en una calle, en un parque, hago rondas, etcétera, pues estoy comunicando cosas en ese entorno y estoy invitando a una gente a permanecer y a otra gente a que se pire, ¿no? Pero repito, esa gente que se pire no tiene por qué ser delincuentes, puede ser todo tipo de sujetos no deseados, incluidos grupos de adolescentes, ¿no? Ese sería un primer modo de prevención, ¿no? La ambiental. Hay otro modo de prevención que sería más blanda aún, que sería la policía comunitaria, ¿no? Y en eso entramos un poco al trapo en el libro para cuestionar la apuesta por la policía comunitaria que hizo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid durante el periodo de Carmena, ¿no? Esta policía comunitaria, su filosofía es la de que los agentes se relacionen con los vecinos, con las asociaciones vecinales y con todo tipo de comunidades, ¿no? Bueno, para que haya esos canales para, por un lado, obtener información que de otro modo no tendrían, ¿no? Para captar, digamos, el ambiente de los territorios, ¿no? Y al mismo tiempo para legitimarse como un actor válido en ese territorio que en otros contextos históricos no había logrado legitimarse, no habría logrado, bueno, ser considerado como alguien de confianza, ¿no? Bien, esta policía comunitaria tiene, digamos, distintas formas de actuación. Están las reuniones que se mantienen con
los vecinos y vecinas, para escuchar o incluso para codiseñar ciertas medidas, o por ejemplo también la presencia de la policía en colegios, en institutos, dando charlas de seguridad vial, de bullying, incluso de violencia de género, donde cuando entrevistas a los propios policías para ver qué significado le dan a ese trabajo, puedes escuchar que en realidad para lo que usan ese tipo de encuentros, aparte de para legitimarse, ¿no? Y para tener buen rollo y confianza con la gente, con los profesores, con el alumnado, etc., es también para captar información. No, pues es que los chavales luego siempre viene alguno después de la charla y nos cuenta cosas, ¿no? Por ejemplo, nos decía un policía, ¿no? Por lo tanto, ahí vemos cómo esa policía comunitaria está previniendo a través de la captura, el acopio de información. Información que ya no son solamente datos, ¿no? Como datos cuantitativos, sino información más cualitativa, casi etnográfica, que afortunadamente todavía la policía no sabe manejar muy bien, ¿no? Pero están en ello, digamos, van mejorando, digamos, en esto, ¿no? Y un tercer tipo de prevención que hemos visto desarrollarse de manera muy especial en la última década es la prevención a través de los datos, ¿no? La prevención algorítmica, ¿no? Esto lo hace la policía, pero lo hacen de manera especial el sector privado. Grandes empresas internacionales y también estatales que se dedican a explotar datos, ¿no? Sobre incidencias de sucesos, de fenómenos, de delitos, etcétera, que sirven para producir luego mapas de riesgo, ¿no? Mapas que se venden a la policía, ¿no? Mapas incluso predictivos, es decir, ya no estamos en un plano meramente preventivo, sino que hay un plano predictivo, ¿no? Por el cual se predice dónde van a ocurrir ciertos fenómenos. Por ejemplo, la Policía de las Rozas en Madrid ya ha implantado un sistema de policía predictiva también, y que, venden esa información a las propias instituciones de policía, ¿no? Que toman medidas a partir de esos datos, pero que también, por ejemplo, en el Reino Unido sirven para privatizar, digamos, la propia gestión de la seguridad, en el sentido de que son empresas las que lo hacen, pero también esto se puede traducir en aplicaciones, en apps de móvil, por ejemplo, por los cuales un vecino o una vecina que quiere alquilar o comprar una casa en una calle de Londres, por ejemplo, tiene información sobre los delitos que se han producido en el último mes en esa calle, ¿no? Y en función de eso valora si se lo compra, no se lo compra, ¿no? O uno que va a vender la casa valora el precio de su vivienda también en función de esa variable, ¿no? Por lo tanto, estas tecnologías preventivas, ¿no? Lo que han producido es un aumento, digamos, del control, ¿no? A partir de la captura de información, ¿no? Por lo tanto, no sé cómo vamos de tiempo, si me estoy extendiendo mucho o... Las 8:15. Vale. Para finalizar, lo que nos diría, digamos, esta doble declinación, ¿no? de la policía, ¿no? La dura y la blanda, es que a lo que asistimos es a un aumento exponencial del poder policial en las últimas décadas, ¿no? Un aumento del poder policial que se traduce en que la policía nunca ha tenido tantos presupuestos ni tanto personal a su cargo, ¿no? La policía nunca ha tenido tantas funciones bajo su competencia, ¿no? Porque ya no son funciones únicamente de combatir el crimen, sino que son funciones de tipo educativo, de participación ciudadana, etc. Vemos además que el poder de la policía ha aumentado sobremanera por el propio poder mediático que tiene la institución policial, es decir, la capacidad que tiene la policía de generar agenda mediática. Ya no solamente a través de series de ficción, como hemos visto antes, ¿no? Servir y proteger y todas estas cosas, sino también la producción informativa. Los medios de comunicación, en el mercado competitivo que son los media, dependen en buena medida de la fuente policial, ¿no? Para producir información, ¿no?
Y si tú no tratas bien a la fuente no te va a dar información. Por lo tanto, lo que hacen esos medios de comunicación es replicar a pies juntillas lo que la fuente policial te está diciendo que tienes que contar sobre lo que pasa en las calles, ¿no? Poder mediático. Vemos también el enorme poder político de la policía, ¿no? La policía, en la medida en que ha ido ampliando presupuesto, poder mediático, etc., también acaba teniendo poder dentro de la propia institución pública y tiene una capacidad de presión sobre el gobierno de turno impresionante, ¿no? Normalmente porque la policía, bueno, pues pide, siempre está aparentemente carente de recursos, entonces pide más, ¿no? Y el política de turno pues no quiere complicarse la vida, ¿no? Porque la policía, bueno, ya es un poder. En Madrid, por ejemplo, 1 de cada 3 funcionarios es policía, es decir, son muchos, ¿no? Y si no haces lo que ellos quieren, también se pueden enfadar, como le pasó al gobierno de ahora Madrid, ¿no? Y sujetos también, ¿no? De las cloacas, etcétera, sobre el propio poder político, ¿no? Y digamos que esto a lo que ha conducido es a una policialización de lo social, a una policialización de los propios problemas sociales, cuando vemos a la policía interviniendo en temas de mediación, haciendo tareas de mediación, cuando vemos a la policía haciendo educación, cuando vemos a la policía monopolizando la cuestión de la violencia de género, ¿no? Y llevando hacia cuestiones, a respuestas punitivas ciertos problemas sociales, ¿no? Es decir, lo que queríamos en el libro era cuestionar o que nos hiciéramos preguntas sobre, bueno, qué estamos haciendo para dar tanto poder a la policía, ¿no? Y lanzar la pregunta de, ¿no habrá muchas cuestiones que actualmente caen bajo el saco del poder policial que podamos gestionar de otra forma? Bien las comunidades, bien las propias vecinas, vecinos de los barrios, bien otro tipo de profesionales, otro tipo de políticas públicas que puedan entrar a trabajar de otra forma, con otro enfoque y con mucho más énfasis del que se hace en temas que tienen que ver con la salud mental, con la pobreza urbana, con la ausencia de vivienda, con los problemas de convivencia, que son al fin y al cabo el grueso de las causas de los problemas que aborda la policía. Pues nada, esta era un poco la pregunta que quería lanzar y ahora me gustaría casi más escuchar cómo se ve desde un sitio como Segovia todas estas cuestiones. Oye, una pregunta. ¿En el libro dais respuestas a esas preguntas? ¿O solo las planteáis? Bueno, sobre todo las planteamos, pero sí que lanzamos algunas pistas, ¿no? Por dónde puede ir la cosa, ¿no? Partiendo de estas ideas del Defund the Police, que bueno, en realidad para algunas que ya veníamos trabajando sobre esto de la despolicialización, por ejemplo en Madrid lo estuvimos intentando con el gobierno de ahora Madrid, ¿no? El poder sacar a la policía de ciertos ámbitos, ¿no? Lo que pasa es que no se hicieron ni caso. Sí que pensamos que a partir de esas propuestas y de mucha literatura que se está escribiendo ahora mismo en Estados Unidos sobre esta cuestión, podemos empezar a pensar sobre estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, nos vienen ideas sobre cómo ciertas políticas de abordaje del problema del sinhogarismo, de las personas sin hogar, ¿no? Como las políticas de Housing First, abordan de una forma mucho más justa y, por supuesto, mucho menos violenta el problema del sinhogarismo, que al final motiva muchas de las llamadas a la policía por parte de vecinos y vecinas, ¿no? Igual que políticas de vivienda o igual que políticas, por ejemplo, de desescalada de conflictos, ¿no? A través de otro tipo de profesionales que intervienen, por ejemplo, con personas con problemas de salud mental que a lo mejor están teniendo una crisis o un brote en el espacio público y que cuando lo aborda la policía generalmente supone una escalada violenta que muchas veces acaba en muerte de esa persona, ¿no? Esto no hace falta irse a Estados Unidos. En Madrid, por ejemplo, en noviembre ocurrió como la policía mató a tiros a una persona que tenía estas características y que estaba brotada en el barrio de San Cristóbal, ¿no? Entonces la pregunta ahí es,
bueno, no hay otra forma de abordar esta cuestión, ¿no? No hay otra forma de abordar estas crisis cuando sí que hay profesionales de la salud mental que sí que son capaces de abordarlo de otra forma, ¿no? Esto por poner pequeñitos ejemplos, ¿no? Pero en realidad también cabría plantearse por la multitud de conflictos que las comunidades a lo largo de la historia y en muchos contextos culturales distintos han puesto en marcha para gestionar los problemas, ¿no? Desde mediaciones naturales a formas de conversación, de diálogo, más propias de la justicia comunitaria, o incluso formas que en el plano mágico y simbólico, ¿no? En algunos contextos culturales son capaces de poner en orden, digamos, algo que puede dañar la propia paz social de las comunidades, ¿no? Por lo tanto, un poco la idea que lanzamos es cómo debemos explorar, más que dar respuestas, cómo debemos explorar en cada contexto concreto, ¿no? Respuestas que vayan, por un lado, por el lado social, es decir, de la redistribución de recursos y de poder, ¿no? Porque no hay mayor prevención de la delincuencia y de la violencia que esa, ¿no? Y por otro lado, otra línea de reforzamiento de las redes comunitarias como la mejor forma de prevenir y contener los conflictos horizontales y las violencias horizontales que se producen en entornos locales. Pero bueno, como ya os digo, no se trata de dar un recetario de respuestas, sino de lanzar, digamos, preguntas y pistas, ¿no? Porque será cada actor en cada contexto quien tendrá que hacerse cargo de esta cuestión si quiere sacar a la policía de ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, a mí un tema que me parece apasionante, ¿no? Lo que planteáis y el estudio de la securitización de la sociedad. Y me plantea también una cuestión previa, ¿cómo se ha llegado a esta legitimación? Porque de alguna manera se ha convertido en un lugar común aceptado por una gran cantidad de gente que son la mayoría, ¿no? O sea, la gente piensa que multitud de problemas, la forma que hay de abordarlos es desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Y yo solo relaciono con esa especie de mitología que estamos montando en torno a la ley y a la norma, ¿no? Entonces, no es tanto la politización, no es tanto el lugar que uno ocupa en la sociedad, cuáles son sus carencias y sus fortalezas, sino que la ley es un lugar que está por encima de todo eso, que nos cubre a todos y nos confluye sobre nosotros a través de su brazo ejecutor, que es la policía, ¿no? Y cómo todo eso se relaciona además con ese proceso de caminar hacia una forma de pensar cada vez más descomprometida con lo social y cada vez más autoritaria y cada vez más, bueno, eso. Más inhumana. Sí. A mí me parece una policía, a mí siempre me ha parecido el cuerpo más, bueno, todo lo que sea militar y armado, el cuerpo que para mí tenía que tener un seguimiento, porque es un señor pirado, porque la mayoría se calienta enseguida, tiene la mechita muy corta y está armado. Entonces para mí, a mí no hay cosa que más miedo me dé. A mí eso de ir por la calle casi prefiero encontrarme, como ellos dicen, a un delincuente que a un policía. Porque un policía siempre va a decir lo que le dé la gana y él va a ganar. Tú siempre tienes que demostrar que ha mentido. Les veo como una especie de con un poder que se les ha dado, se les ha permitido en la tele lavar su imagen con programas de fronteras, policía por la ciudad, que llegan y te dicen, pobrecita, ¿qué te pasa? Cuando la realidad es que entran a patadas, te tratan fatal. Y nosotros, por ejemplo, que cada vez que asesinan a una mujer,
a mí lo que me ha parecido muy vergonzoso, antes de que se me olvide, muy vergonzoso, ha sido en esta pandemia, cuando anteriormente al COVID hemos salido a defender la sanidad pública, los que nos han puesto tibios, pero tibios, han sido maderos, municipales, todos a darnos, a defender la sanidad pública. No podían ver, han pegado médicos, han pegado a quien fuera de la sanidad, y cuando llega el COVID van a aplaudir a los médicos, los hipócritas, y la hipócrita de la gente les aplaudía cuando pasaban cosas que no soportaban. O sea, ese afán porque se les lava la cara, es eso. Pero nosotros, por ejemplo, que hemos ido a cantidad, y pertenezco a la plataforma de afectadas por la hipoteca, que vas a un sitio a defender tu vivienda, se te presenta la UIP, machos potentes, bien, a cualquier manifestación que vayas, ya te están provocando ellos, porque tú vas de manera pacífica, y ya te están provocando, que ya te están metiendo. Pero nosotros, por ejemplo, en las concentraciones de mujeres que salimos al día siguiente de que asesinen a una mujer, que tengan que ir todos los días que salimos, por desgracia últimamente 5 días seguidos, todos los días, a ver quién convoca, a quién piden el DNI. Lo más gordo es que en Segovia, como hay 15 comisarías de policía y 15 oficiales superiores, llega la policía y te dice que él llama a su superior y a su comisaría y no saben nada. Resulta que hay una en Segovia, tío. ¿Cómo puede ser que en 5 días seguidos me estés diciendo que no sabe nada tu superior? Nos denigran, nos de todo. Y el otro día llegamos a favor de Chiapas a hacer una concentración y contándonos a ver si llegábamos. Cuando hay gente despedidas de solteras, de solteros, que la van montando, que van borrachos, destrozando mobiliario. Los hooliganos, como se llaman, los del fútbol, destrozan, hacen. ¿Les llegarán las multas como nos llegan a nosotros? Yo creo que no. Se pone tanto énfasis en lo que se han gastado en este policial para el fútbol como cuando se pone en una manifestación. No. Pero eso también que lo permite la sociedad, que se lo cree. Entonces cuando tú haces algo y dices, hombre, si ha intervenido la policía, algo harías. Algo. Claro. Defender mis derechos, pero vamos, que eso, o sea, yo los veo como, para mí, son mi enemigo. No lo veo. O sea, yo a mi hijo, cuando me lo iba a manifestaciones, le he dicho a cualquiera de los que vaya aquí, que no lleve uniforme, le das este número de teléfono y que me llame. A la policía ni te acerques. Esa era mi frase desde que así. Y así a todas. No, para mí no es una forma de seguridad ni me indica nada de eso. Claro, en el tema de la represión de la protesta o de cualquiera que de algún modo haga la pregunta sobre el orden social injusto que habitamos, pues evidentemente ahí la policía va a estar muy presente, ¿no? Pero justo antes de venir, bueno, por informarme un poco cómo eran las cosas aquí en Segovia, estaba así buceando en la web y he encontrado 2 cosas que me han llamado mucho la atención, ¿no? Que forman parte, digamos, como de esa presencia de la policía, sobre todo naturalizada, ¿no? Naturalizada en lo que has dicho tú, ¿no? Como, bueno, como gente que tiene buena imagen, ¿no? Por parte de la ciudadanía, ¿no? Y que está completamente legitimada, ¿no? Y una de las cosas que he encontrado es, por ejemplo, una noticia de esta semana, ¿no? Parece ser que se murió una chica alemana, estudiante, la semana pasada, ¿no? En su casa, ¿no? Luego he leído en otra noticia que parece que se había suicidado, no se sabe muy bien. No se sabe muy bien. El caso es que, leyendo la noticia, ahora no me carga, aquí, leyendo la noticia, el último párrafo me hacía un poco de gracia, ¿no? Decía, bueno, al parecer el cuerpo no mostraba signos de violencia y se ha hecho cargo de lo ocurrido en la Unidad Judicial de la Policía Nacional, etc. Bueno, en un caso así, uno se plantea, pues sí, es lógico que intervenga la policía en una chica, tal, ¿no? Pero luego dice, este luctuoso suceso, esto es del adelantado, ¿vale?
Este luctuoso suceso se suma a otro ocurrido cerca del mismo lugar, pero el pasado sábado. Este día también falleció una persona que se encontraba en un establecimiento hostelero de la calle Cronista del Cine. Durante el fin de semana la policía local tuvo que prestar apoyo en varios incidentes sanitarios. Uno sufrido por una trabajadora de Lies, María Moliner, otro por una persona desorientada y otro el domingo por una caída en la Plaza Reina Victoria Eugenia, ¿no? Es decir, ¿en qué está la policía? ¿No? Estos tres casos mismamente que nombra la noticia del fin de semana, ¿es la policía quien tiene que intervenir? ¿No? Para que veamos un poco cómo se aterriza esto aquí de manera concreta, ¿no? O viendo, por ejemplo, la carta de servicios de la Policía Municipal aquí en Segovia, ¿no? Hay un apartado así fuerte que es el de Policía de Barrio, que luego tú me has comentado que últimamente no la están haciendo mucho después de la pandemia, ¿no? Dice: vigilancia de espacios públicos, de sus barrios, protección en entradas y salidas de colegios, vigilancia de cumplimiento de ordenanzas y bandos, control del absentismo escolar, controles de botellón, reuniones periódicas con asociaciones de vecinos, reuniones periódicas con responsables de centros escolares, reuniones periódicas con AMPAs, realización del plan Convive. Es decir, esto que está en Segovia, está en Madrid súper desarrollado, está en Barcelona y está en Estados Unidos, en Gran Bretaña, etc., es sobre todo sobre lo que queremos llamar la atención, ¿no? en el libro, sobre esta policialización de lo social, ¿no? Porque además cuando la policía entra en estos ámbitos, no entra en un plano de igualdad, entra, digamos, imponiendo desde buenas maneras, porque claro, es una policía ya amable, dialogante, etc., entra imponiendo unas lógicas sobre esos mismos espacios sociales, lo cual hace que, por ejemplo, en Madrid, buena parte de las asociaciones vecinales en su agenda tengan como algo prioritario la seguridad ciudadana y desde un abordaje bastante punitivo, ¿no? Sin imaginación para plantearse qué hacemos con ciertos problemas que hay en el barrio desde otro lugar que no sea punitivo y que sea más justo, ¿no? O hace que, por ejemplo, en muchos institutos y colegios, a falta de recursos para ciertos programas extraescolares, o para invitar a ciertos expertos o asociaciones de los barrios, etc., acaben tirando de la policía, que siempre está disponible, es gratis, ¿no? Y, como dicen los propios policías, ya no solamente en los colegios, sino en el espacio público en general, para intervenir sobre problemas en los que ahora mismo no hay nadie, ¿no? No hay educadores de calle, no hay vecindarios que se encarguen de cosas, ¿no? Pues ellos están 24/7, ¿no? Ellos están con toda la disponibilidad del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco cuestionar esta apuesta, ¿no?, que hacen las instituciones y que legitima la ciudadanía por la policialización de problemas sociales.